Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a conversar con Johan Caldas, quien se va a presentar, un académico joven que tiene además gran sensibilidad social. Johan, Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos. Soy profesor de la Universidad de La Sabana y allí me he dedicado a temas de investigación en el sector público y privado desde el derecho y las ciencias políticas. porque además es abogado y economista. Y economista, sí. Excelente combinación porque tiene uno como el 360 del Estado y de la sociedad. Bueno, yo creo, Johan, que hemos llegado a un punto en donde la humanidad está en una disyuntiva. Toda esta situación de los altos precios, es decir, la inflación, que en Colombia está cercana o ya la determinó el DANE en el 9.23%. Eso quiere decir que en los primeros meses del año prácticamente se comió el aumento del salario mínimo, que estuvo en un 10.07%. Recuerdo que cuando el gobierno tomó la decisión, muchos sectores dijeron, no, esto va a generar mayores inconvenientes a la economía y a la generación de empleo, mucha carga para las empresas, pero hemos visto definitivamente que estamos en un momento de ajuste de la humanidad. Cuando se dio el COVID-19, la pandemia, todos encerrados en las casas, se armó toda una solidaridad a nivel global, las personas, las empresas, todos buscando cómo ayudarle a quienes quedaron en sus casas encerrados sin posibilidades de ingresos. Y luego en Colombia hemos tenido muchas dificultades, entre otras, por ejemplo, el paro que se dio el año pasado, todas estas protestas violentas que generaron un impacto también sobre la economía colombiana. Ahora justamente esta semana en medio de ese paro armado del Clan del Golfo, y obviamente que estamos en medio de un proceso electoral donde hay gran sensibilidad. Nosotros hemos venido analizando cómo despertar nuevamente esa solidaridad, cómo encontramos ese punto medio entre el sector público y el sector privado y que podamos hacer una sociedad donde haya mucha más sensibilidad, menos confrontación y donde la política sea mucho más responsable. Sí, yo personalmente creo que nosotros debemos buscar ahora soluciones innovadoras y en ese sentido debemos tender hacia una economía de solidaridad porque es necesario que se junten los intereses del sector privado y del sector público para que juntos, encadenados, busquen soluciones que sean mucho más transformadoras, mucho más sostenibles y que tengan pilares más firmes para enfrentar justamente todos estos desafíos que ahora venías comentando. Es un desafío enorme entender que esa solidaridad termina por no ser un costo, un gasto, sino que por el contrario, no redunda en beneficio para los involucrados y termina por tener beneficio para las personas en situación de vulnerabilidad, pero también beneficios económicos para las empresas que verdaderamente se comprometen con la solidaridad. Y hay varios modelos, ¿no? Estábamos conversando hace un rato sobre las empresas Big Tech, que ahora nos puedes explicar rápidamente en qué consiste. También está el programa que viene de Naciones Unidas de las empresas y los derechos humanos, que buscan justamente dejarle una responsabilidad a las empresas en materia del respeto por los derechos humanos, tener una visión que sea además obviamente la legítima utilidad que deben tener las empresas, una sensibilidad de lo que está pasando a su alrededor y de esa manera poder unir fuerzas con el sector público y con las propias comunidades. Y cuando digo el sector público no me refiero solamente al gobierno nacional, las entidades territoriales juegan un papel fundamental y esa sumatoria de intereses, de visión, de protección de los derechos de todas las personas indiscutiblemente nos va a llevar a las transformaciones que la gente está reclamando. Como lo mencionabas, justamente las BICs, las sociedades de beneficio e interés colectivo, son un buen ejemplo de esa economía solidaria que busca el bien común, en el cual, derivadas de las B Corps de Estados Unidos, lo que buscan es una sostenibilidad entre la utilidad y el modelo de negocio, el bienestar de los empleados, el bienestar ambiental, pero además el bienestar de la sociedad de la zona de influencia. Y logra demostrarse que aquellas empresas que buscan esta sostenibilidad terminan por consolidar más su negocio, su modelo económico, por dar más utilidades, pero además de ello de tener un gran impacto social, que es justamente un gran ejemplo de esta economía solidaria a la cual debemos apuntar. Ayer en la columna que escribí para el periódico El Tiempo decía cómo es necesario que sea la propia comunidad, los líderes cívicos, la sociedad civil que se llama,
quienes se involucren con hacerle ver a las personas la necesidad, claro, de transformaciones, pero dentro de la institucionalidad, sin generar unas rupturas que luego vayan a traer unas consecuencias mucho más difíciles, porque cuando se pasa a un modelo en donde no está de por medio el respeto a la propiedad privada, a la libertad económica, el Estado tiene que empezar a intervenir mucho más y allí entonces se empiezan a generar unos subsidios. Cuando la plata no alcanza para los subsidios, empieza el Estado a manipular y es el gran riesgo de romper con las democracias. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que el bien común debe alcanzarse a través de la solidaridad de las personas, empoderando a la sociedad civil, y el Estado debería optar por un papel subsidiario en el cual solo intervenga cuando la sociedad, a través de sus entidades privadas, no logre llegar a justamente cubrir las necesidades. Y tener un Estado que no se involucre tanto, pues da mayor libertad a las personas, permite una mayor creación y desarrollo del aparato económico, pero también favorece y fortalece las libertades individuales, que es ideal en una democracia. Bueno, y después de la pandemia del COVID quedó probado que hay muchos sectores de la población que requieren un mayor esfuerzo justamente en medio de esa solidaridad. El Estado o los estados en general hicieron grandes esfuerzos por generar unos subsidios, pero los subsidios vienen de los impuestos mismos. Ahora, los subsidios además generan como una comodidad, es decir, no me importa, algunos sectores de la población pueden decir, a mí no me importa estudiar, no me importa trabajar porque tengo un subsidio. Y resulta que eso va en contra de la dignidad del ser humano. Así es de que la visión no es solamente generar una utilidad a las empresas, sino porque la economía o la libertad económica y la libertad que se tiene para tomar las decisiones en la vida lleva también a lo que es la consideración de la persona. Y yo creo que ahí es donde debemos trabajar conjuntamente. Sí, yo creo que el Estado debe pensarse subsidios que busquen sacar a la persona de su situación de vulnerabilidad, y en ese sentido el subsidio solo debe estar proyectado de forma transitoria para lograr justamente esa solución que sea medible, pero que además la persona tenga claro que si no logra poner también de su parte para superar esa situación con el auxilio, con el apoyo del gobierno, pues sencillamente hay un punto en el que dejará de existir ese subsidio. Y eso termina por favorecer que no se generen esas situaciones como las que tú mencionas, de que las personas caigan en una situación de comodidad y atenten justamente contra su dignidad y contra su crecimiento personal en todas las dimensiones.